Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Crecimiento Integral, tu mejor versión. Y como cada mes, unimos a nuestra colaboradora Brenda. Bienvenida, Bren. Gracias. Nos unimos para hablar acerca del tema de finanzas personales. Y no quiero comenzar este programa sin antes agradecer bastante a nuestra querida colaboradora que hoy en día ya no está con nosotros, migró a otro programa porque va un poquito más enfocado a su profesión, pero dedico este momento a nuestra querida Ofelia, que bueno, ha sido un pilar muy importante de este programa, las experiencias que vivimos, los temas que estuvimos retomando, que al final nos dimos cuenta, el objetivo de este programa, que era justo las finanzas personales, o hablar de finanzas no solamente son para personas dedicadas al sector financiero, al sector bursátil, ¿sabes? Sino que también abrimos este panorama del programa en el que finanzas es hablar también desde nuestra mente, alma, cuerpo, y que tanto se ve reflejado. Entonces, bueno, Ofe, agradecemos bastante el hecho de que tú hayas sido parte de nuestro querido bebé, porque yo el programa lo veo como un bebé. Tenemos que cuidarlo, ver cada semana qué programa, nutrirlo. Entonces, Ofe, has dejado una gran huella en este programa. Y sin duda alguna ella le daba y le aportaba este toque humano, ¿no? A las finanzas, porque justo las finanzas no es algo frío y sin vida, sino que al final pues tiene que ver con nuestro estilo de vida. Justo. Y ella le metía este ingrediente humano, ¿no? Perfecto. Y bueno, retomando nuestro programa, hoy hablaremos acerca de... Iniciamos un mes muy bonito, que es agosto, que es en cuanto a la familia, tiene también esa oportunidad de unirse más, pero también tiene un gran reto, que es los hijos inician la escuela, es el ver qué colegiaturas, qué escuela voy a inscribirlo, y empiezan a la cuestión de la educación, ¿no? Porque fueron las vacaciones o están de vacaciones, pero los papás, los pilares de la familia se empiezan a preocupar por eso. Es por eso que el día de hoy vamos a retomar el tema acerca de la educación en los hijos y sobre todo en el punto financiero y también seguros, ¿no? Que a veces en las familias no tienen tal vez el conocimiento, no tienen esa cuestión del tema de que existe un seguro para el nivel educativo de los hijos, ¿no, Bren? Sí, sin duda, Valeria, yo creo que, todos los que nos están viendo estarán de acuerdo que agosto es una etapa del año complicada, porque es cuando tienen que desembolsar una cantidad importante por los útiles, claro, las inscripciones. A lo mejor algunos terminaron la primaria y pasan a la secundaria, y obviamente sabemos que se van incrementando los costos tanto en instituciones privadas como también en escuelas públicas, porque siempre les van a pedir materiales, uniformes, etcétera. Y me parece que es una etapa muy importante para replantearnos y justo hacer el hábito, y lo hemos dicho muchas veces aquí, el hábito del ahorro, el hábito de la planeación financiera, el hábito de anticiparnos para que de repente no nos veamos en aprietos en una época tan importante como es agosto, septiembre, y luego vienen algunos gastados de las vacaciones. Entonces ahí si sucede algún gap o de alguna manera un desbalance económico, donde es importante prevenirlo, ¿no? Justo, hablamos acerca de la prevención, que es muy importante y que la mayoría de las familias mexicanas nos gana la emoción, o les gana la emoción, ¿no? Esta de, pues ya después veré, o la frase que probablemente en algún momento lo han escuchado, o lo has escuchado y las personas que nos ven nos escuchan, es Dios proveerá, Dios verá, ¿no? Entonces, y se lo gasta como si no hubiera un mañana. Pero hablar de finanzas sí es mucho hablar de la prevención del dinero, de cuidar el dinero también, ¿no? O sea, y hacer conciencia de qué manera estoy utilizándolo, para que en algún futuro o a corto, mediano, largo plazo definitivamente se vea qué tan bien he utilizado el dinero, cómo lo he utilizado. Sí, y ese es en el mejor de los casos, Valeria, en el sentido de, por un lado, cubrir esta parte de que no me sienta como
como figura Sí. familiar, que a lo mejor es la que proporciona el Exacto. dinero para la educación, que no me desequilibren las finanzas. En el mejor de los casos es planearlo, pero en el peor de los casos, que también pasa y que seguramente todos hemos tenido algún familiar o alguna persona cercana en donde podrías fallecer, Claro. y automáticamente la educación de tus hijos queda desbalanceada o queda trunca, ¿no? Por esta pérdida, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho que sensibilizar a las personas, Claro. a las familias, a las mamás, madres solteras, a los papás que también a lo mejor se encargan de pagar la educación de sus hijos. El hecho de detenernos y replantearnos no nada más viene julio o viene agosto, hay que pagar inscripciones, sino también el qué pasaría si yo me muriera, qué va a pasar con la educación de mis hijos, ¿no? Efectivamente. Para entrar en el tema, Bren, que eres especialista en toda la parte de seguros, coméntanos a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, ¿existe un seguro educativo para los niños? Y como papá, ¿a partir de qué edad del niño pueden contratar un seguro? Claro. Mira, actualmente ya tenemos afortunadamente varios instrumentos enfocados a la educación, unos más flexibles que otros. Entonces, creo que ha crecido la demanda y justo por eso a veces tenemos esta falsa percepción de que son caros los seguros educativos, y no necesariamente. Cualquier seguro se puede adaptar a las necesidades de la familia. Ahora, me preguntas ¿a qué edad? Pues el ideal es desde que van a ser tu hijo, o sea, desde que tú incluso ya estás planeando tener hijos, pues ya tenerlo en mente. Pero desde que nace tu hijo, ya puedes contratar un seguro educativo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que me dicen, hijo, es que ya mi hijo ya tiene 10 años? No importa, nunca es tarde para que tú comiences a ahorrar. Si hoy tu hijo tiene 10 años, pues tienes 8 años o incluso hasta los 23 años para que ahorres y te prevengas de cuando él vaya a estudiar, ¿no? Claro, y por ejemplo, ¿a partir de qué momento se hace válido ese seguro? O como papá podrá decir, o el hijo, voy a utilizar tal dinero del seguro. ¿Cuál es el momento o el tiempo? Mira, hay distintos instrumentos, pero de manera genérica este tipo de seguros tienen plazos, ¿no? Entonces, uno de los plazos es hasta que tu hijo cumpla 18 años. Hay otros que es hasta que tu hijo cumpla 23 años. La verdad es que, como les decía, cada vez son más flexibles, no son tan cerrados ya estos instrumentos. Pero si tú le quieres poner una meta y un objetivo que es para la educación de tus hijos, dices, ok, quiero que el plazo sea hasta los 18 años cumplidos. Otro punto es, ¿qué pasa si a esos 18 años él no quiere estudiar en una escuela privada? Pero seguramente va a necesitar dinero para a lo mejor algún otro instituto, para poner su negocio. Al final es un ahorro seguro el que tú estás haciendo para tu hijo, ¿no? Claro, y que también estás enseñando a tu hijo a que tenga ese hábito, ¿sabes? O sea, el hecho de también platicarlo, que en algún momento de los programas pasados platicamos acerca de este tema, que desde mi punto de vista es muy importante el hecho de que desde pequeños también les enseñemos el valor de dinero a los niños. O sea, tal vez como generación ya nos lo enseñaron después, ¿no? O sea, ya hasta que recibiste tu primer sueldo. Pero sí considero que es muy importante que si tu papá, mamá, tienes a tu niño en casa, empieza a comenzar a enseñarle algunas actividades del dinero. Una de ellas, ¿no? Vamos al súper y veamos qué producto nos conviene, ¿no? Este es más barato, ¿por qué? ¿Qué tipo de producto? O hay promociones, existe cambio, ¿no? Que hagas partícipe también a tu hijo de esta cuestión del dinero. Y poco a poco le vas a ir creando este hábito y que no llegue a su primer sueldo y diga, bueno, soy Valeria Slim, ¿no? Y bueno, hasta que me quedo sin dinero ya me siento tranquila. Pero eso ayuda bastante, y el hecho de que los pilares de la familia tengan ese hábito, el niño también lo va a ir aprendiendo, y entonces va a ser va a ir más allá de que solo también lo guardo en la alcancía, ¿no? Sino que también existen otra forma, tal vez un niño no lo va a entender cómo es el movimiento de las inversiones, pero sí existe una forma en el que estamos guardando tu dinero y que aparte de ello tu dinero está trabajando.
Claro, ¿sabes? como bien dices, es muy cultural porque incluso Exacto. ellos viendo esta conducta, esta y muchas otras Claro. conductas de ahorro y de cualquier hábito favorable en la vida es decir, el día de mañana ellos también con sus hijos van a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Les van a enseñar que pues hay una educación la cual están preocupados como padres y por lo tanto pues se acostumbran a adquirir este tipo de instrumentos para la educación. Sí, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, Brain, hablando acerca de la cuestión familiar y que ahorita tal vez están de vacaciones los niños. Existe en la página de Conduce un espacio para los niños, especialmente para ellos. Entonces eso me parece magnífico porque al final también tienen ese propósito de que los niños puedan aprender de una manera rápida. Estuve la otra vez checaba y había serpientes y escaleras, una manera muy divertida y didáctica de cómo enseñarles a los niños el hecho de un valor del dinero, el hecho de que existe este dinero, y les explicaban de una manera muy buena. La verdad sí era hasta a mí me encantaron los videos que quiero seguir viendo, ¿no? Entonces, papá, mamá, que en ese momento tal vez los hijos están de vacaciones, pues sería muy bueno, ¿no? Comenzar con eso, hacerlos partícipe y como papás también preocuparse por el futuro de los niños, ¿no? Entonces sería un buen complemento. Bren, sabemos que es bueno, ya nos explicaste acerca de contar con un seguro, que realmente me parece magnífico el hecho de preocuparse los papás para un futuro de los niños. En dado caso, tú mencionaste algo que tal vez es muy crudo, pero también es la realidad, que es en un momento en el que el papá, mamá falte, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces los papás dicen, tengo un tema si contrato un seguro y mucho más que va a ser a un largo plazo, a los 18 años, 23. ¿Qué deben de considerar los papás para que contraten un buen seguro y que después no salga que sea una empresa fraudulenta? Claro. Mira, definitivamente es bueno acercarse con un asesor que esté certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianza, obviamente con una aseguradora seria, ¿no? Confiable. Y bueno, más allá de estos dos factores que son muy importantes, tu agente y la aseguradora con la que vayas a confiar, es que este agente o esta persona profesional te ayude a identificar cuánto puedes aportar a largo plazo, qué coberturas son las que vienen incluidas en tu póliza de seguro educativo. ¿Qué quiere decir coberturas? Hay varios instrumentos en donde si a ti como contratante, como papá, por ejemplo, como padre de familia, te llega a pasar algo en cuanto a invalidez y no puedes trabajar, pues te van a dar un dinero para que justo puedas cubrir esa parte y no quede tu hijo ni tú desprotegido. Si llegas a fallecer como padre de familia o como tutor, también que tengas esta garantía de que tus hijos van a poder continuar con sus estudios. ¿Qué otra cosa? O sea, ese tipo de coberturas y ese tipo de condiciones generales son muy importantes que las personas las conozcan para que ese instrumento se adecue a lo que realmente ellos necesitan. Sobre todo, ¿no? Esta situación. Bren, y por ejemplo, hay muchos casos en el que las familias tienen 2 a 3 hijos. Y muchas de las preguntas que a veces hacen es, ¿puedo contratar un seguro para cada uno? ¿O con un seguro puedo asegurar a los 3? ¿O qué tips nos podrías dar en este caso para familias que son más grandes, que no se tienen un niño? Es muy buena pregunta, Valeria, porque la respuesta sería sí. El ideal o lo ideal sería, tengo 3 hijos, pues lo ideal es que contrates 3 pólizas porque son 3 personas diferentes, 3 edades distintas, con 3 necesidades, ¿no? Etcétera. Entonces, lo ideal sería que sí. Pero como bien les decía al inicio del programa, los seguros cada vez son más flexibles y cada vez están adaptados a personas pues, que somos productivos y que generamos dinero. ¿Y qué quiere decir esto? Que están adaptados a que de repente creen que si tú trabajas, crees que es demasiado un seguro. No, tendrías que acercarte con las personas correctas para que digan, a ver, ¿cuánto ganas hoy? Hoy estás joven, hoy quizás estás en la etapa más productiva de tu vida. Vamos a tomar una parte de lo que tú ganas para garantizar la educación de tus hijos. Entonces, la respuesta es sí para cada uno,
pero también existe la posibilidad que en un solo seguro podamos incluir, y son seguros más flexibles, donde podamos tenerle pues distintas metas para este padre de familia que está preocupado a lo mejor por ahorrar para sus 3 hijos, ¿no? Sí, porque a veces es difícil, ¿no? Aunque los papás quisieran tener en cuestión económica para asegurar a los 3, a veces es un poco difícil, ¿no? Sí. Por necesidades diferentes que existen en la familia en cuestión económica, pero siempre he dicho que las finanzas son como nuestros zapatos, o sea, y que el asesor lo que va a hacer es ayudarte a elegir el mejor zapato. Es correcto. Entonces, algo que dijo Bren, algo que dijiste, Bren, fue justo. Como asesor, tú vas a saber qué seguro puede ser más flexible, cuál le podrá convenir. Entonces, también eso es buenísimo, que tú como papá busques una asesoría y que también es válido, ¿no? Tener ese abanico de, bueno, ya conocí tal empresa, ya conocí tal asesor. Y entonces el asesor lo que va a hacer es aperturarte, no solamente enfocarnos en, a veces buscando en internet, ¿no? Ay, encontré esto en internet y fue lo primero y fue lo que me dijeron y me bajaron la luna y las estrellas. Ojo con esas empresas fraudulentas que al final, es cierto, te pueden bajar la luna y las estrellas y te pueden decir que vas a ganar lo mejor del mundo cuando las tasas de interés son altísimas, ¿no? Siempre fíjense en esas tasas de interés que dicen, wow, o sea, ya mañana voy a hacer un Carlos Slim, ¿no? No, lamentablemente no existe un sistema que apresure las cosas y que sobre todo que sea con unas tasas altísimas. Eso sí, siempre quiero dejarlo en claro, o siempre que tengo la oportunidad en el programa, sí, ojo con esas empresas, busquen asesores que realmente les den valga la redundancia, el mejor asesoramiento y tengan ese abanico, ¿no? Ese abanico de que dense la oportunidad de escuchar a diferentes asesores e irse con el mejor, con la mejor opción que sea para ustedes, porque al final siempre las empresas van a buscar lo mejor, siempre, ¿no? Pero que sea lo mejor para ustedes y que les embone ese zapato y que el asesor les va a ayudar justamente en ello y para que se sientan felices y contentos porque estamos hablando de mediano y largo plazo. En este caso el seguro educativo es a largo plazo y qué mejor que estés feliz al momento de contratar el seguro y que sabes que aquí hasta que tu hijo cumpla 18, 23 años digas, fue de las mejores decisiones estar con esa empresa. Y sobre todo, sí, obviamente feliz, pero sobre todo tranquilos, que al final te quedes tranquilo de que estás haciendo una buena inversión. Exacto. Porque no estás gastando, no se te está yendo el dinero en cosas o cosas que a lo mejor el día de mañana no las vas a ver, sino que estás invirtiendo por la educación de tus hijos y además los estás de alguna manera protegiendo, porque si te llega a pasar algo, pues definitivamente sabes que ellos van a estar. Efectivamente, y también a veces tenemos gastos hormiga. Y que a veces decimos, ay, no nos damos cuenta de nuestro gasto hormiga mínimo, ¿no? A veces es el café. Y cuando lo vemos acumulativo, tú dices, oye, con esto yo hubiera ahorrado tal vez para abrir un plan personal de retiro porque me vengo gastando tanto, ¿no? Pero también el desconocimiento hace que no generemos esa conciencia, ¿no? Y que a veces sí, lo busqué en redes y ya, pero el compromiso de decir, bueno, ahora sí voy a buscar un asesor. Y te digo algo, Valeria, acabas de tocar un punto bien importante porque seguramente te pasa a ti como a mí. Tengo conocidos, amigos, familiares donde me dicen, si a mí me hubieran dicho que tenía que ahorrar para el retiro, que ese es otro tema, ya hubiera juntado un muy buen dinero. Y lo mismo pasa con aquellos que tienen hijos. Si a mí me hubieran dicho que pude haber ahorrado tanto, hoy no me estaría tronando los dedos en julio o en agosto, porque tengo que pagar inscripciones, porque ya va a entrar a la universidad. Y justo les traje, les traje unas cantidades bastante interesantes sobre las escuelas, donde solamente quiero poner 2 o 3 ejemplos, en donde nos damos cuenta de qué manera se van a incrementar o se están incrementando obviamente las colegiaturas. Estoy hablando de instituciones privadas a nivel nacional. Por ejemplo, un Unitec, que es una escuela buena, mediana, en el sentido de costos. En 2019, esta universidad privada costaba 225,000 pesos en 2019. En 2037, hoy estamos en 2024, en 2037
se va a incrementar de 225,000 a 644,000 pesos. Uf. Ahora me voy a ir con una mucho más alta. Un tecnológico de Monterrey en 2019 costaba 1,5 millones aproximadamente. Y en 2037, Valeria, va a costar 4,415,000 pesos. Entonces ahí te das cuenta que los costos, la inflación... Justo, hablando de la inflación, haciendo ese análisis a futuro, es súper extremo, sí. ¿no? O sea, ¿cuánto hoy en día decimos, ay, el ejemplo, ¿no? Del gansito. ¿Cuánto te costaba el gansito hace unos 5 años? ¿Cuánto cuesta hoy en día? Pasa lo mismo con la cuestión educativa. Y justo, si tú como padre de familia o madre de familia o como tutor deseas que tus hijos tengan una educación como la que a ti te tocó o como la que nunca te tocó, claro, pues con esto te das cuenta que es un panorama donde hay que empezar a hacerlo. Sí. No es imposible, no es inalcanzable, habría que evaluar cuáles son tus ingresos, cuáles son tus condiciones y a partir de ahí hacer un plan en donde podamos ver qué tanto puedes alcanzar. A lo mejor no vas a alcanzar a ahorrar 4 millones, pero vamos a trabajar en que podamos a lo mejor alcanzar las inscripciones, claro, ¿no? Y me parece que cuando empezamos a abrir el panorama para la gente es mucho más interesante porque hay un camino donde sabemos que se puede lograr. Sí, pero si no sabemos, estamos desinformados o por cultura gastamos, como bien dices, sí, en gastito hormiga, etcétera, pues obviamente va a ser complicado llegar a esas metas. Y que hablar de finanzas, yo siempre lo comento, hablar de finanzas es hablar del compromiso que tienes o que tú te tienes a tu dinero, o hablando de finanzas en las empresas, es el compromiso que tienes con tu empresa, con tu bebé. Y en este caso sí es fijarse muchas metas a corto, mediano, largo plazo. Como papás es en la cuestión de, ok, voy a empezar en este momento que mi bebé tiene 1 año tal vez, ¿no? Y va a llegar a un punto donde tu inversión se va a ver reflejada, ¿no? A largo plazo, y que digas, oye, sin ningún problema yo pago la universidad, yo voy, tal vez es un deportista y necesita ir a competencias o a actividades o cualquier cosa que se llegue a dedicar tu hija, tu hijo, entonces en ese momento lo sueltas sin problema. ¿A qué diferencia sería que dirías, oye, me estoy mordiendo las uñas, ya no sé ni dónde, pero tampoco quiero cortarle el sueño a mi hijo? Justo, imagínate la frustración que te puede dar como padre de familia, tener lo que a lo mejor te alcanzó para pagarle el primer año de la universidad, pero por alguna razón, que también traigo un dato interesante en COVID fue un gran maestro en estas situaciones, donde hubo COVID y hubo varios padres de familia que tuvieron que sacar a sus hijos de las escuelas porque se quedaron sin trabajo, porque no había recursos, y justo por lo que les decía, por motivos asociados a COVID o por falta de dinero, no se inscribieron alrededor de 5.2 millones de personas al ciclo escolar 2020-2021. Entonces, me parece que siempre es bueno prevenirnos, porque no nada más es si vas a morir, que eso es un hecho, todos vamos a morir, no sabemos cuándo, no nada más es por si te invalidas, sino incluso si llega a haber una pandemia, que tú sepas que estás ahorrando y estás de alguna manera garantizando la educación de tus hijos. Mira, aquí yo voy a comentar una historia personal del motivo por el cual yo empecé con esta cuestión de querer aprender finanzas, y justamente fue en el COVID. Justo fue cuando yo estaba en la universidad, y entonces a mí me causó un shock al momento que decían los compañeros, profesor, ya no voy a poder venir a las clases porque tengo una familia, porque tengo que mantener a mi familia, y entonces mi trabajo va a ser ya no de medio tiempo, va a ser mi trabajo tiempo completo, o nunca he trabajado, ahora tengo que trabajar. Cuando yo me doy cuenta de eso, yo dije, oye, mi generación no está ahorrando, mi generación, o sea, es cierto, tuvo que pasar esto tal vez, lamentablemente, para que también aperturara a que o ahorramos o no sabemos qué otro fenómeno suceda, y que pasemos lo mismo, ¿no? O sea, evitar, prevenirlo. Desde ahí comencé con la parte de estudiar toda la cuestión de finanzas personales, el cómo puedo ahorrar, qué puedo hacer en este momento para que a futuro
no me cueste, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí fue justo hacer esta investigación, ese análisis. Y entonces a lo que voy es, aprendamos e investiguemos en las cosas, ¿no? Tal vez a mí me encanta el tema y hablar de finanzas personales pues, me encanta, pero si como papá, mamá, en este momento te preocupa el futuro de tus hijos, es bueno que aprendan acerca de finanzas, ¿no? Sí. No hacérselo tal vez los más expertos del mundo, pero sí un poquito para que también lo transmitan y creen ese hábito de las finanzas con sus hijos, de que es bueno el ahorro, de que tal vez hacer alcancías, ¿no? Y en esta temporada también de verano, que me encanta porque sale la creatividad de las mamás o de los papás y que entonces pueden hacer como ese tipo de ejercicios. Pero sí es muy importante que se tome la conciencia, sí. La conciencia de que también en casa se habla de dinero, la conciencia de que también pueden llegar a suceder diferentes panoramas de la vida en la que muchos papás, y hablamos en programas pasados, el estrés financiero, y hay un gran porcentaje en el que los papás se estresan porque ya no sé cómo decirle a mi hijo que no, porque no quiero apagar su sueño. Claro. De que yo no le voy a cumplir el sueño, o que hay un suceso lamentable, ¿no? Que como tú justamente lo dijiste, nadie está exento a la muerte, y entonces a un fallecimiento, y entonces es cuando empiezan también, empieza también una nueva etapa en la que es lamentable porque el pilar era solo una persona y no se preocupó por ello, etcétera, etcétera, ¿no? No, y lo acabas de decir muy bien, justo es tener estas conversaciones, no nada más de ahorro, sino conversaciones de qué pasaría si yo muero, qué pasaría con la gente que más quiero, ¿no? En este caso los padres de familia. Si yo muero, ¿qué pasaría con mis hijos? ¿Quiénes son las personas más importantes en mi vida? Exacto. Y por lo tanto, ¿por qué vale la pena poner cierta parte de tus ingresos en instrumentos de este tipo o en este tipo de proyectos que te van a garantizar justo cuidarlos? Definitivamente para mí y para mucha gente que lo hace es un acto de amor. Claro. Definitivamente es un acto de amor el hecho de decir, ok, hoy gano 10 pesos, vamos a destinarle 2 pesos a esto, porque yo sé que a la larga nos va a beneficiar. Claro. Porque en caso de que no llegaras a fallecer en ese lapso de tiempo, se te va a regresar ese dinero con cierto rendimiento. Exacto. Y todo este momento, todo este tiempo estuviste protegido y protegiste a los Exacto. tuyos. Y ahorita que retomaste este tema, a veces lo ven de es un sacrificio, ¿no? Y yo en lugar de decirlo, no es un sacrificio, más bien es un costo-beneficio. Claro. El costo es estar ahorrando, invirtiendo, porque una vez llegué a escuchar a alguien que me decía, pues es que tengo que dar lo de mi ahorro, y es un gasto. Y yo, ojo con lo que decimos, es una inversión, algo que a futuro me va a beneficiar, algo que a futuro me va a ayudar a tener una mayor calidad de vida, ¿no? Claro. Una tranquilidad, una paz. Claro. Eso es buenísimo. Oye, Bren, ¿y cuál ha sido, hablando de este tema, cuál ha sido el mito más grande que has escuchado acerca de los seguros y que tú dices, es bueno aclararlo porque es 100% falso? Uno, lo acabas de decir tú. El mito más grande es que me cuesta porque tengo que pagar el seguro, sí. O no, ahorita no. Y ese ahorita no es lo más peligroso que puede pasar, sí. Porque desafortunadamente he tenido casos en donde ahorita no, y esa persona falleció y ya no pudo cubrir y ya no pudo proteger a su familia. Otro de los mitos más frecuentes en tema de seguros educativos es, oye, pero ¿qué tal que mi hijo en 20 años, en 18 años, resulta que no quiere estudiar o se quiere ir a vivir al extranjero? Pues justo, ese dinero tú lo puedes apoyar en decir, mira, si te quieres ir al extranjero a trabajar, a estudiar, a lo que tú quieras, ese dinero se lo puedes destinar a él. O, como en muchos seguros flexibles, ese dinero al final, si de plano tu hijo no le quieres a lo mejor dar esa parte o le quieres dar todo ese dinero para su educación, pues al final es un ahorro que tú como contratante hiciste y se te va a retornar tal cual, ¿no? Efectivamente. Los mitos han sido aclarados, ¿no? Sí. Y es buenísimo que nos los comentes en este momento, porque puede marcar la diferencia para muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo.
¿no? Sí. O sea, que digan, bueno, es cierto, voy a buscar ahora, informarme más acerca de este tema. Y bueno, el tiempo siempre se nos pasa volando, Sí. siempre, pero no quiero terminarlo sin antes comentarles que hablar de finanzas, hablar de seguros, es literal tener una mejor calidad de vida. Y eso es hablar en todos los sentidos. ¿Cómo quiero verme, cómo me visualizo en un futuro? Bueno, Val se visualiza en un futuro, tal vez retirándose con dignamente, estando tranquila, viviendo tal vez en la playa. Y eso lo consiguió siempre y cuando siendo y teniendo constancia, teniendo el hábito, teniendo esa conciencia de es un costo-beneficio y sé que me va a ayudar. Y sobre todo que no lo estoy dejando debajo del colchón. Exacto. Sino que también me están ayudando a que vaya fluyendo el dinero. ¿Qué tips nos podrías dar para terminar, mi querida? Pues mira, definitivamente uno es, todos tenemos gente que queremos, tenemos familia, tengas hijos, sobrinos, nietos, yo creo que no hay mejor regalo que aportar a un proyecto de vida que tiene que ver con la educación, que hoy sabemos que es importante porque le estás dando las herramientas a los niños, a los adolescentes para que puedan crecer, para que puedan salir al mundo y poder tener una base sólida. Y si tienes esto, hacer un acto de amor a través de un proyecto en donde tú estés aportando y ahorrando para esa personita, que el día de mañana crezca y sepa que tiene garantizada su educación, sin duda alguna es un regalazo y yo creo que como aportación en el mundo está padrísimo. Aunque se escuche muy romántico, pero la verdad es que es un gran acto de amor. Y nada, yo creo que acercarse también a una persona de confianza, que esté certificada, que sea profesional, que también esté obviamente respaldada por una aseguradora seria, también creo que es muy importante. Y sobre todo creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Mínimo investigar, indagar, escuchar y dentro de los planes de vida tener este plan, ¿no? Perfecto, Bren, pues ahora sí se nos terminó el tiempo, pero qué maravilla de iniciar el mes con este tema, de dejar una huellita en una cuestión financiera y que sabemos que es oro molido esta información y que la tomen a consideración. Y bueno, pues hemos terminado. Gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos el próximo martes, que siempre tenemos grandes temas para todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Bren.